En esta clase nos vamos a abocar al estudio de los materiales compuestos. Muchas de las aplicaciones modernas requieren materiales con una serie de propiedades que son imposibles de alcanzar individualmente por aleaciones metálicas, cerámicas o polímeros. Por ejemplo, en la industria del transporte se requiere muchas veces de materiales que sean livianos, pero con alta resistencia mecánica, al impacto, al desgaste y además una alta rigidez. Generalmente los materiales más resistentes son densos, por ejemplo los metales o los cerámicos, y los rígidos, como los cerámicos, poseen baja resistencia al impacto. La combinación de propiedades de los materiales y el rango de valores se ha ampliado mediante el desarrollo de los materiales compuestos. Un material compuesto es un material multifase que conserva una proporción significativa de las propiedades de las fases constituyentes de manera que presente la mejor combinación posible. Es decir, que en esencia las propiedades de un material compuesto van a depender de las propiedades de las fases constituyentes, pero se van a combinar de forma sinérgica para maximizar una serie de propiedades que nos interesan desde el punto de vista de las aplicaciones tecnológicas específicas de ese material. Existen materiales compuestos naturales, como la madera, que no es más que fibras de celulosa en una matriz de lignina, o los huesos, que están formados por colágeno y apatito. En los materiales compuestos, las fases constituyentes deben ser químicamente distintas y separadas por una intercara. Por esto, la mayoría de las aleaciones metálicas o cerámicas no encajan dentro de la definición de compuestos. En las aleaciones metálicas o cerámicas, que están formados por más de un elemento, estos elementos están combinados químicamente en estructuras cristalinas. Además, las distintas fases que conviven dentro de las aleaciones metálicas o cerámicas son muy similares desde el punto de vista químico, ya que comparten elementos entre sí. La mayoría de los compuestos está formado por dos fases, una matriz, que es continua, y que rodea la otra fase denominada dispersa. Las propiedades de los compuestos son una función de las propiedades de las fases constituyentes, de sus proporciones relativas y de la geometría de la fase dispersa. Podemos clasificar a los materiales compuestos en tres tipos: materiales compuestos reforzados con partículas, reforzados con fibras y el tipo estructural. Los reforzados con partículas pueden ser con partículas grandes o consolidado por dispersión. Los reforzados con fibra pueden ser reforzados con fibras continuas y alineadas, o con fibras discontinuas, que son fibras cortas, tanto alineadas como orientadas al azar. Y los materiales compuestos estructurales pueden ser laminares o paneles sándwich. Veamos los materiales compuestos reforzados con partículas. En los materiales compuestos reforzados con partículas grandes, las interacciones matriz-partícula no se pueden describir a nivel atómico. En general, la fase dispersa es más dura y resistente que la matriz, y las partículas de refuerzo tienden a restringir el movimiento de la matriz. La matriz transfiere parte del esfuerzo a las partículas, las cuales soportan una parte significativa de la carga. El grado de mejora de las propiedades depende de la cohesión entre la intercara de la matriz y el refuerzo. Por otra parte, en los materiales compuestos consolidados por dispersión, las partículas son mucho más pequeñas, del orden de los 10 a los 100 nanómetros. En este caso, el mecanismo de endurecimiento es muy similar al de precipitación en las aleaciones metálicas. Las partículas traban y restringen el movimiento de las dislocaciones y el endurecimiento se debe a esta restricción en el movimiento de las dislocaciones. Así, el refuerzo viene dado a un nivel microestructural, ya que las interacciones entre la matriz y la partícula ocurren en un nivel atómico. Veamos algunas características de los compuestos reforzados con partículas grandes. Las partículas suelen ser equiaxiales. El reforzamiento es más efectivo cuanto más pequeñas son las partículas y cuanto más homogéneamente distribuidas están en la matriz. La fracción de volumen de ambas fases, como dijimos anteriormente, influye en las propiedades mecánicas y en el nivel de refuerzo. Aquí tenemos un gráfico en donde indica el módulo de elasticidad del material compuesto en función a la concentración de las partículas de refuerzo, en este caso del tungsteno, en una matriz de cobre.
Obviamente el tungsteno es más duro y rígido que el cobre, por lo que al ir subiendo el porcentaje de tungsteno, vemos que en líneas generales el módulo de elasticidad sube dentro de una zona que está demarcada por un límite superior, que viene dado por esta fórmula, en donde el módulo de elasticidad del compuesto viene dado por el módulo de elasticidad de la matriz por la fracción volumétrica de la matriz, más el módulo de elasticidad de las partículas por la fracción volumétrica de las partículas, y entonces acá se ve que este límite superior es una recta que va creciendo a medida que aumenta la fracción volumétrica de las partículas. Y el límite inferior, que es esta curva de aquí, viene dado por esta otra fórmula. Como vemos, el módulo de elasticidad va a caer en esta zona formada por estas dos, curva y recta. Los CERMETs son materiales compuestos metal-cerámico. La matriz es metálica y el refuerzo de las partículas son cerámicas. Los más comunes son los de matriz metálica, níquel o cobalto, con partículas de carburo de tungsteno o de titanio embebidas en la matriz metálica. Las partículas duras de carburo aportan dureza y resistencia al desgaste y la abrasión, y la matriz metálica le otorga tenacidad al compuesto. Se utilizan ampliamente como material de herramientas de corte, para tornos, fresadoras, entre otras máquinas herramientas. Aquí tenemos una imagen metalográfica de un CERMET, en donde vemos los carburos más oscuros en la matriz más clara de níquel. Vemos una enorme fracción de volumen de las partículas de carburo, ocupando entre un 70 y un 80% del volumen del material compuesto. Otro ejemplo de los materiales compuestos reforzados con partículas grandes es el caucho reforzado con negro de humo. El caucho natural se refuerza generalmente con partículas de negro de humo, el cual es un material basado en carbono. Las partículas de negro de humo aumentan la tenacidad y resistencia del caucho. Aquí vemos una imagen de microscopio en donde vemos las partículas negras, que son el negro de humo, y la parte más clara, que es el caucho natural. Otro de los materiales compuestos reforzados con partículas grandes es el hormigón. En el hormigón, tanto la fase matriz como la dispersa son cerámicos. Hormigón se refiere a un material compuesto formado por un agregado de partículas unidas entre sí mediante cemento. En el hormigón de cemento Portland, que es uno de los más utilizados en la industria de la construcción, un agregado fino, arena, un agregado grueso, grava, y la mezcla de agua y cemento Portland son los ingredientes utilizados. Las partículas agregadas actúan como material de relleno ya que son baratas a diferencia del cemento. Como dijimos, el hormigón de cemento Portland es el más utilizado en la construcción debido a que se puede introducir en el encofrado y endurecer luego a temperatura ambiente. Una variante del hormigón es el hormigón armado. Debido a que la resistencia del hormigón a los esfuerzos de tracción es baja, esta se aumenta mediante el refuerzo de alambres, barras o mallas de acero en el cemento fresco antes de fraguar. Esto le aporta una resistencia extra al hormigón ante cargas de tracción. El material de refuerzo es el acero porque tiene un coeficiente de dilatación similar al hormigón y además dentro del hormigón el acero resiste a la corrosión y adquiere una fuerte cohesión con el hormigón fraguado. Una variante del hormigón armado es el hormigón pretensado. Durante la fabricación se introducen esfuerzos de compresión residual para aumentar la resistencia a la tracción del material. En la fabricación del hormigón pretensado se utilizan alambres de acero colocados dentro del molde y sometidos a un elevado esfuerzo de tracción. Después del fraguado se elimina el esfuerzo de tracción y los alambres de acero se contraen transmitiendo el esfuerzo a la matriz de hormigón. De esta forma, esta matriz de hormigón queda sometida a un estado de compresión, que es un estado de cargas favorable para el hormigón. De esta forma, aumentamos la capacidad de soportar cargas de tracción en el hormigón por la técnica de pretensado. Veamos ahora los materiales compuestos consolidados por dispersión, es decir, con partículas pequeñas. La resistencia y dureza de los metales
puede aumentarse mediante la dispersión de finas partículas de material duro e inerte. La fase dispersa puede ser metálica o no metálica y generalmente se utilizan óxidos. Como dijimos anteriormente, el mecanismo de endurecimiento es similar al que ocurre en la precipitación de las aleaciones metálicas y ocurre mediante las interacciones entre las partículas y las dislocaciones. Las partículas, de esta forma, traban y restringen el movimiento de dislocaciones endureciendo el material. Algunos de estos materiales son el níquel endurecido con toria o óxido de torio o el aluminio endurecido por partículas de óxido de aluminio. Veamos ahora los materiales compuestos reforzados con fibras. Estos materiales son tecnológicamente los más importantes y uno de los más utilizados. El objetivo de estos materiales es lograr alta resistencia y rigidez con una baja densidad. El grado de refuerzo no depende solamente de las propiedades de la fibra, sino también del grado en que una carga aplicada se transmite a la fibra por medio de la matriz. Para esto es útil utilizar un parámetro denominado longitud crítica de la fibra, que viene dada por el producto de la tensión de fluencia de la fibra por el diámetro de la fibra dividido la resistencia al corte de la matriz. De esta forma existen tres casos de refuerzo con fibra. En el caso del medio, la longitud de la fibra es mayor a la longitud crítica y de esta forma tenemos una zona en el centro de la fibra que soporta una carga equivalente a la tensión de fluencia de la fibra. En los extremos, la tensión soportada por la fibra es menor hasta que es cero en ambos extremos. En el gráfico de la izquierda vemos cuando la longitud de la fibra es igual a la crítica y justo en el centro la fibra soporta un esfuerzo equivalente a la tensión de fluencia de la fibra y luego cae formando este triángulo de cargas soportadas por la fibra. Por supuesto es cero en ambos extremos. Cuando la longitud es menor a la crítica, en el caso C, la fibra no alcanza a soportar en ningún punto de su longitud la tensión de fluencia que es la máxima que podría soportar. Por lo tanto, mientras más larga es la fibra, más efectivo va a ser el refuerzo que produzca en el material compuesto. La longitud crítica para muchas combinaciones de matriz y fibra de vidrio es de aproximadamente 1 milímetro. Cuando tenemos que la longitud de las fibras es mucho mayor que la longitud crítica, decimos que las fibras son continuas. Para el caso contrario, las fibras son discontinuas. En esta imagen tenemos un diagrama esfuerzo-deformación típico para materiales compuestos reforzados con fibras continuas y alineadas. Vemos que la fibra es un material rígido y duro, en donde tiene un módulo de elasticidad mayor al de la matriz y una tensión de falla mucho mayor a la que falla la matriz. Por otra parte, la matriz es mucho más dúctil, puede formarse y romper a una mayor deformación a un esfuerzo mucho más bajo con un periodo plástico notable. Cuando se combinan estas dos fases, la matriz y la fibra, tenemos una curva que es la curva verde mostrada en este gráfico de la derecha. Cuando el material compuesto alcanza una deformación equivalente a la que deformaría plásticamente la matriz, empieza a deformar esta fase de forma plástica, pero sigue soportando carga debido a que la fibra tiene todavía capacidad de soportar esfuerzo. Entonces la tensión sigue creciendo hasta que alcanzamos la deformación a la cual las fibras se empiezan a romper y a partir de acá el material empieza a fallar. Debido a que no todas las fibras fallan a la misma tensión, debido a la dispersión que existe en la resistencia de los materiales rígidos, el fallo del material compuesto será paulatino, no será una fractura catastrófica. A medida que la carga siga aumentando, las fibras irán fallando una atrás de otra a medida que se avanza con la carga y la deformación. Veamos qué sucede con estos materiales compuestos con fibras continuas, es decir, con una longitud mucho mayor que la crítica, en este caso alineadas, y con la carga en la dirección longitudinal de este alineamiento.
Las propiedades de un compuesto con fibras alineadas tienen carácter fuertemente anisotrópico, es decir, depende de la dirección de aplicación de la carga. Consideremos entonces una matriz con fibras continuas y alineadas y una carga aplicada en la dirección longitudinal como se muestra en la figura. Vamos a analizar la deformación ocasionada por un esfuerzo entonces aplicado en esta dirección. Si la unión matriz-fibra es muy fuerte, la deformación de ambas fases, la matriz y las fibras, es la misma. En estas condiciones, la carga total soportada por el compuesto será la suma de la carga soportada por la matriz, aquí en blanco, y la carga soportada por las fibras. Entonces, la fuerza total actuando sobre el compuesto será la fuerza soportada por la matriz más la fuerza soportada por la fibra. Como la fuerza aplicada en el compuesto es el esfuerzo, sigma c en el compuesto por el área transversal del compuesto, y a su vez la carga soportada por la matriz es el esfuerzo al cual está sometido la matriz por el área transversal de la matriz, más la tensión o el esfuerzo soportado por las fibras, por el área transversal total de las fibras. Si pasamos dividiendo el área transversal total del compuesto, me queda esta ecuación de aquí, y podemos hacer que la relación entre el área de la matriz y el compuesto es la fracción volumétrica de la matriz, y la de la fibra sobre el compuesto es la fracción volumétrica de la fibra. Nos queda que la tensión del compuesto será la tensión de la matriz por su fracción volumétrica más la tensión de la fibra por su fracción volumétrica. Como dijimos, la unión fibra-matriz en este caso la consideramos muy fuerte, por lo tanto la deformación, tanto la de la fibra como la de la matriz, es igual a la deformación del compuesto. Si dividimos término a término esta expresión por esta expresión, si dividimos ambos términos de esta igualdad por la deformación del compuesto, nos va a quedar una expresión así si luego reemplazamos la deformación del compuesto por la deformación de la matriz y la deformación de la fibra, que son las tres iguales. Y la tensión sobre la deformación del compuesto no es más que el módulo de elasticidad del compuesto, y lo mismo para sigma de la matriz por la deformación de la matriz, es el módulo de elasticidad de la matriz, y lo mismo sigma de la fibra por la deformación de la fibra, el módulo de elasticidad de la fibra. Nos queda entonces que el módulo de elasticidad total del compuesto es el módulo de elasticidad de la matriz por su fracción volumétrica más el módulo de elasticidad de la fibra por su fracción volumétrica. Y esta fórmula es de una forma equivalente a la que habíamos visto con el refuerzo de materiales reforzados con partículas grandes, el límite superior de esas dos curvas que habíamos visto. Por lo tanto, el módulo de elasticidad del compuesto será mayor cuanto mayor sea la fracción volumétrica de la fibra, ya que es más rígida que la matriz. Y en este caso crecerá linealmente el módulo de elasticidad a medida que crezca la fracción volumétrica de la fibra. De la misma forma, la relación entre la carga soportada por la fibra y la matriz estará en función al módulo de elasticidad de la fibra por su fracción volumétrica dividido el módulo de elasticidad de la matriz por su fracción volumétrica. Veamos ahora qué sucede cuando la carga está aplicada en dirección transversal. En este caso, el esfuerzo del compuesto será igual al esfuerzo aplicado sobre la matriz y el aplicado sobre la fibra. Y la deformación total del compuesto será la suma de la deformación de la matriz por su fracción volumétrica más la deformación en las fibras por su fracción volumétrica. Si dividimos término a término, tensión sobre deformación, nos va a quedar una expresión así. Si eliminamos sigma de esta expresión, nos queda esto. Y si luego invertimos la ecuación, nos queda que el módulo de elasticidad del compuesto será una expresión de este tipo, que si se acuerdan es análoga a la que habíamos visto para refuerzo con partículas, en este caso el límite inferior del refuerzo. Es decir, que en la dirección transversal el refuerzo es bastante menor que lo que ocurre en la dirección longitudinal. En esta tabla podemos observar qué pasa con la resistencia mecánica en la dirección longitudinal y en la dirección transversal de tres materiales compuestos reforzados con fibras continuas.
El poliéster reforzado con vidrio tiene 700 megapascales en la dirección longitudinal de resistencia mecánica y nada más que 20 en la dirección transversal, mucho menor. El epoxi reforzado con fibra de carbono sucede algo parecido, 1000 megapascales en la dirección longitudinal y 35 en la dirección transversal. Y lo mismo con el epoxi reforzado con Kevlar, 1200 y apenas 20 en la transversal. Veamos qué sucede con los materiales compuestos con fibras alineadas pero discontinuas, es decir, de una longitud mucho menor. Aunque el reforzamiento con fibras discontinuas es menor que utilizando fibras continuas, los materiales compuestos con fibras discontinuas y alineadas tienen una importancia creciente en el mercado. Estos compuestos con fibras cortas alcanzan módulos de elasticidad que rondan entre el 50 y el 90% de los módulos de elasticidad típicos de compuestos reforzados con fibras continuas. En este caso, la resistencia mecánica de un compuesto depende de la resistencia mecánica de la fibra y, por supuesto, su fracción volumétrica, así como la relación entre la longitud crítica y la longitud media de las fibras y la resistencia mecánica de la matriz y su fracción volumétrica. Esto sucede cuando la longitud de las fibras es mayor que la crítica. Cuando la longitud de las fibras es menor que la crítica, la fórmula de la resistencia mecánica del compuesto varía un poco y por supuesto será menor que en el caso en donde la longitud de la fibra es mayor a la crítica. Otro tipo de refuerzos con fibras se da con fibras discontinuas y orientadas al azar, como se muestra en esta figura. En estas circunstancias, el módulo elástico del compuesto se expresa como un factor K por el módulo elástico de la fibra por su fracción volumétrica más el módulo elástico de la matriz por su fracción volumétrica, donde K es un parámetro de eficiencia de la fibra y depende de la fracción volumétrica de la fibra y la relación entre los módulos elásticos de la fibra y de la matriz. Oscila entre el 0,1 y el 0,6. Es decir que el reforzamiento de la fibra en este caso baja notablemente con respecto al reforzamiento de fibras continuas y orientadas dentro de la matriz. Veamos algunas propiedades del policarbonato sin refuerzo y reforzado con fibra de vidrio orientada al azar. Tenemos distintos porcentajes de fibra, 20, 30 y 40%, y el policarbonato sin refuerzo de fibras. El peso específico, por supuesto, va creciendo a medida que el refuerzo de las fibras crece, porque el vidrio, por supuesto, es más pesado que el policarbonato. La resistencia a la tracción también va creciendo. El módulo de elasticidad crece mucho a medida que el refuerzo de fibras aumenta. Y por supuesto la elongación cae notablemente al reforzar con las fibras de vidrio orientadas al azar. Vamos a detenernos en la fase fibrosa. En función de sus diámetros y características, las fibras se clasifican en tres tipos. Los whiskers son monocristales muy delgados que tienen una relación longitud-diámetro muy grande. Tienen un grado de perfección cristalina muy alto y debido a este bajo grado de efectos cristalinos, su resistencia es muy alta. Por supuesto son muy caros, por lo que se utilizan muy acotadamente. En general los whiskers suelen ser de grafito, carburo de silicio, nitruro de silicio y óxido de aluminio. Las fibras propiamente dichas pueden ser policristalinas o amorfas. Tienen diámetros muy pequeños y pueden ser polímeros o cerámicos, como las aramidas, vidrio, carbono, boro, óxido de aluminio y carburo de silicio. Y finalmente los alambres tienen diámetros relativamente grandes y los materiales típicos son el acero, el molibdeno y el tungsteno. Se utilizan como refuerzos en neumáticos, recubrimientos de cohetes y paredes de mangueras de alta presión. La fase matriz actúa como medio, como dijimos, que distribuye y transmite a las fibras los esfuerzos externos aplicados, de tal manera que solo una pequeña fracción del esfuerzo es resistido por la matriz. La fase matriz, como dijimos, debe ser dúctil y el módulo elástico de la fibra debe ser mucho mayor que el de la matriz para que ocurra un buen refuerzo. Además, es función de la matriz proteger a las fibras contra la abrasión o las reacciones químicas con el medio. La matriz, a su vez, separa las fibras entre sí e impide la propagación de grietas de una fibra a la otra.
Aunque algunas fibras individuales se rompan, la rotura total del material compuesto no ocurre hasta que se haya roto una gran cantidad de fibras, como dijimos anteriormente. En general solo se utilizan polímeros y metales como matriz debido a su comportamiento dúctil. Los materiales compuestos de matriz polimérica reforzados con fibras son utilizados en un gran rango de aplicaciones y en mayor cantidad dentro de los compuestos. Sus propiedades a temperatura ambiente, facilidad en su fabricación y costo son las razones principales para su uso tan extendido. Los polímeros reforzados con fibra de vidrio son muy populares debido a que el vidrio en forma de fibras es fácil de fabricar, barato y resistente químicamente a muchos ambientes. Se utilizan muchos polímeros como matriz, pero el más popular es el poliéster. Son muy resistentes, pero también rígidos, por lo que no se utilizan como elementos estructurales en aviones y puentes debido a su baja tenacidad. Tienen temperaturas de servicio inferiores a los 200 grados debido al ablandamiento o deterioro que sufre la matriz polimérica. Las principales aplicaciones son en carrocerías de autos y navíos, tuberías y recipientes. La industria del transporte tiende a reemplazar cada vez más los materiales metálicos por compuestos poliméricos reforzados con fibras a fin de bajar el peso de los vehículos. El carbono usado como fibra de refuerzo tiene un excelente desempeño y es utilizado en materiales compuestos de avanzada. Las fibras de carbono tienen alta resistencia y módulo elástico específico. Mantienen estas propiedades a altas temperaturas, son resistentes a la humedad y a la degradación en muchos ambientes y se pueden fabricar fácilmente con técnicas modernas. Se utilizan en gran medida en equipamiento deportivo y recreativo, como en raquetas de tenis, por ejemplo, carcasas de motor de cohete, recipientes de presión y estructuras en aeronaves. Las fibras de aramida son materiales de alta resistencia y alto módulo elástico. Se utilizan fundamentalmente por su muy alta relación resistencia-peso. Son polímeros de alta resistencia, cuyo nombre comercial más conocido es el Kevlar. Tiene además alta tenacidad y resistencia al impacto y a la fatiga. Como desventaja se degradan en medios altamente ácidos y básicos. Las aplicaciones más destacadas de los polímeros reforzados con aramida son en balística, chalecos y protecciones antibalas, deportes, neumáticos, cuerdas, recipientes a presión y como reemplazo del asbesto en pastillas de freno. Veamos algunas propiedades mecánicas de polímeros de matriz epoxi reforzados con tres tipos de fibras distintas: fibra de vidrio, fibra de carbono y aramida. El peso específico va cayendo del vidrio al carbono a las aramidas, porque el peso específico de estas fibras tiene ese orden. Es más pesado el vidrio, menos pesado el carbón y menos pesado la aramida. El mayor módulo elástico se consigue con fibra de carbono, el elemento más rígido, y la resistencia mecánica en la dirección longitudinal más alta se consigue con fibras de aramida. La mayor deformación a la rotura se consigue con fibras de vidrio en la dirección longitudinal. Veamos los compuestos de matriz metálica. La matriz es un metal dúctil y son compuestos que se utilizan a mayores temperaturas que los metales base. El refuerzo puede mejorar rigidez, resistencia mecánica, resistencia a la abrasión y el efecto creep en los metales. Algunas de las ventajas frente a los compuestos de matriz polimérica son la mayor temperatura de servicio, la no inflamabilidad y su mayor resistencia a la degradación por fluidos orgánicos. Los materiales usados como matrices son el aluminio, magnesio, titanio y cobre. Como fibras continuas se utilizan el carbono, carburo de silicio, boro y óxido de aluminio. Como fibras discontinuas o partículas se utilizan los whiskers de carburo de silicio, óxido de aluminio y carbono. El aluminio reforzado con óxido de aluminio y fibra de carbono se utiliza en aplicaciones en la industria automovilística como componentes de motores y aeroespacial en componentes estructurales debido a su bajo peso y su alta resistencia. Veamos ahora los compuestos de matriz cerámica. Los cerámicos son resistentes a la oxidación y al deterioro a altas temperaturas, pero no pueden ser utilizados
en aplicaciones de alta temperatura y esfuerzos severos en componentes de automóviles y en turbinas de gas, debido a su disposición a la fractura frágil. Debido a este inconveniente es que se busca reforzar la matriz cerámica para aumentar la resistencia a la fractura. Esto se logra en general al reforzarlos con partículas, fibras o whiskers de otros cerámicos. Las grietas que empiezan en la matriz son restringidas a propagarse debido al efecto localizado cuando se encuentran con las partículas o fibras. Esta tabla muestra la resistencia a la fractura y la tenacidad de la fractura de un material de óxido de aluminio como matriz y reforzados con whiskers de carburo de silicio. A medida que el contenido de whiskers aumenta la resistencia a la fractura notablemente y también la tenacidad a la fractura, alcanzando un máximo de 9 megapascales raíz de metro, con un 20% de refuerzo de whiskers. Veamos ahora algunos materiales compuestos estructurales, empezando por los compuestos laminares. Un material compuesto laminar está compuesto por láminas o paneles bidimensionales unidos. Cada capa tiene una dirección preferencial de alta resistencia. Las propiedades de los compuestos laminares dependen de la disposición de las capas. Aquí vemos algunas disposiciones de estas láminas bidimensionales. La primera muestra una disposición siempre en la misma dirección preferencial, en este caso a 0 grados. El gráfico B muestra un intercalamiento entre 0 y 90 grados de una capa a la otra. La C muestra un intercalamiento pero con direcciones de más y menos 45. Y finalmente el gráfico B muestra una disposición en donde se va intercalando distintas direcciones 0, 90, más 45 y menos 45 grados. Las aplicaciones de estos compuestos laminares incluyen elementos para aeronaves como fuselajes, escotillas de tren de aterrizaje, palas de helicóptero, automóviles en paneles y cuerpos de autos deportivos, embarcaciones, fundamentalmente los cascos, y en obras civiles en componentes de puentes, estructuras para techos y tanques. En esta disposición a 0 grados, por supuesto, el compuesto tendrá una gran resistencia en la dirección de 0 grados y una baja resistencia en la dirección transversal. Con esta disposición tendrá una buena resistencia a 0 y a 90 grados, pero una baja resistencia en una dirección intermedia entre esos dos puntos. Lo mismo ocurre con esta disposición C, de más y menos 45, tendrá una buena resistencia cuando la carga se aplica a más y menos 45 grados del panel, pero una baja resistencia cuando la carga se aplica a 0 o 90 grados. Y finalmente la resistencia más isotrópica ocurrirá en el caso D, en donde tenemos una buena resistencia del material y bastante equivalente en distintas direcciones. Finalmente vamos a ver los paneles sándwich. Los paneles sándwich están diseñados para ser utilizados como vigas ligeras o paneles con alta resistencia y rigidez y bajo peso. Constan de dos láminas exteriores de material rígido y resistente, como vemos en el gráfico. Estas son las dos láminas exteriores. Típicamente se usa aluminio o acero, las cuales están unidas a un núcleo de mayor espesor, el cual está hecho de un material ligero y de bajo módulo de elasticidad, mostrado aquí. Entonces estas dos fases se unen mediante un elemento adhesivo que mantiene unidas ambas fases. La disposición final será un panel de este tipo, con las dos caras exteriores del material rígido y el núcleo de mayor espesor y de un material ligero. Las caras exteriores son las encargadas de resistir la mayor parte de las cargas sobre el plano, que se aplican sobre este plano, y el núcleo resiste las transversales a las caras, es decir, las que se aplican transversales en esta dirección. Como núcleo se utilizan los polímeros, madera balsa y estructuras de panel de abeja, honeycomb, como la que vemos en este caso, que son estos tubos unidos entre sí de sección hexagonal hueca. Por supuesto son láminas muy pequeñas que soportan una buena carga por su disposición en esta dirección transversal. Las aplicaciones de estos paneles son en techos, suelos y paredes de edificios, revestimiento de alas y fuselajes de avión, debido a su muy buena resistencia y rigidez y su muy bajo peso.